Yo soy el moderador del último panel. Este panel tratará de temas emergentes de política pública y pues tengo el placer aquí de presentarle a nuestros invitados. De la Iniciativa Climática de México viene la maestra Annelise Gabriel Carbonell Pras. También tenemos aquí de Ecosur, desde Chiapas, al doctor Héctor Javier Sánchez Pérez. Y tenemos también a la doctora Tania Castañeda Picasso, que viene de un proyecto externo de CONACYT. Y desafortunadamente no podemos contar con la presencia de John Leitner, que es un consultor, pero bueno, esto nos dará un poco de espacio para tener unas presentaciones un poco más holgadas si nuestros invitados quieren alargar su presentación. Así que, bueno, les quiero dar quizá unos 20 minutos como máximo para que hagan su presentación, así como esta es el último panel, pues no queremos que se alargue demasiado y tengamos tiempo para hacer la clausura en orden. Así que, pues sin más, quisiera darle la palabra a Tania Castañeda Picasso. Y pues muchas gracias, Tania. Adelante. Gracias. Inicialmente quiero agradecer la oportunidad de estar participando en este proyecto, que es muy importante e interesante. Antes de empezar con la presentación, quiero que tengamos en cuenta que el espacio se distribuye de manera irregular. Esto en cuestiones geográficas, climatológicas, sociales e incluso culturales. Realmente el espacio no es homogéneo. Para la presentación lo vamos a ver en lo que sucede en la franja transfronteriza, donde aquí podemos ver principalmente el consumo de electricidad por vivienda. En la primera gráfica podemos ver que los estados de la frontera sur de Estados Unidos consumen mucha más energía que los estados de la frontera norte de México, resaltando la parte de México, principalmente Sonora. Del otro lado podemos ver el consumo de electricidad por vivienda de manera más desagregada. Gracias. De manera más desagregada, donde Sonora presenta un pico en el mes de agosto principalmente. Pero, ¿qué nos lleva a todo este consumo de energía? Bueno, primeramente tenemos que ver todo el consumo de energía que tienen. Realmente Estados Unidos consume el 98% de toda la energía de la franja transfronteriza en comparación con el 2% que consume México. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues un volumen de emisiones de dióxido de carbono, que en el mapa podemos ver que emite muchas más es Texas del lado de Estados Unidos. En el lado de México sería el estado de Sonora. De manera comparativa, en la gráfica podemos ver, si no era suficientemente claro en el mapa, que Texas es el que tiene mucha más. O sea, realmente rebasa por mucho a México. Pero vamos a enfocarnos un poquito más en la frontera norte de México. Todos los estados de la frontera norte consumen mucho más que el nacional. ¿Sí? Pero, ¿por qué es esto? Pues entonces vamos a ver la proporción de usuarios por tarifa. En el nacional, el 55% se encuentra en la tarifa 1, en comparación con Baja California, que está efectivamente en la 1, pero Sonora presenta el 52% en la tarifa 1F, Chihuahua el 37% en la 1C y en la 1B, Coahuila el 34% en la 1C, Nuevo León en la 1C y Tamaulipas en la 1C. Sin embargo, aquí es importante destacar
que todos los estados, la mayoría de los estados de la frontera norte se encuentran al menos en la tarifa DAC, que es la de alto consumo. Pero también es importante ver la parte de cuánto nos cuesta, ¿no?, realmente los kilowatts por hora. Esos son datos de 2013, dada la disponibilidad que teníamos para este trabajo. Realmente para Estados Unidos es un poquito más caro que para México, pero aquí realmente no se puede comparar tanto debido a que hay una diferencia en cuanto a la calidad de vida y a los salarios que existen en ambos lugares. Para cuestiones de la investigación, el trabajo se realizará a nivel de superintendencias, las cuales son 150 aproximadamente, que son las que se muestran en el mapa con datos de 2007 a 2016. De igual forma, se toman algunas superintendencias para reproducir el ejercicio, que son las zonas de Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Juárez, Nuevo Laredo, y asimismo se comparan con la parte nacional. Aquí podemos ver que Mexicali es realmente la zona de las superintendencias que destacan el consumo de electricidad por vivienda. Pero igual que en lo anterior, la proporción de usuarios por tarifa, Mexicali el 100% se encuentra en la tarifa 1F, en comparación con lugares como Nuevo Laredo, que están en la 1E, o la zona Juárez, que incluso se encuentra en la 1C. El nacional, como lo mencionamos anteriormente, se encuentra la gran mayoría en la tarifa 1. Bueno, es importante remarcar que este proyecto está en la etapa inicial, que se va a hacer un análisis de clúster, donde pensamos agruparlos principalmente por las características similares con las que cuenten. Esto principalmente para poder tener un antecedente para poder llevar a cabo una política diferenciada, pues como mencionamos anteriormente, el espacio no es homogéneo. Y es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, pues tenemos bastante tiempo entonces para comentarios y preguntas al final. Quiero cederle la palabra a Gabriel. Yo creo que Gabriel, ¿verdad? Sí. Yo creo que, no, sin más, después hacemos comentarios. Cedo la palabra a Gabriel, que viene de Iniciativa Climática de México. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les agradezco en nombre de Iniciativa Climática de México y en nombre del maestro Daniel Chacón, a quien vengo en representación porque él no pudo venir, que tuvo otros compromisos. Yo hoy les voy a platicar un poco de la generación distribuida limpia y la pobreza energética. Particularmente les vengo a platicar de una propuesta que se ha generado al interior de Iniciativa Climática de México, autor de esto el maestro Chacón, que se denomina el bono solar, ¿no? Y que lo que plantea esta propuesta es una alternativa, un mecanismo que busca alinearse con las metas de mitigación, al mismo tiempo que podría contribuir a solucionar algunos problemas de financiamiento, problemas financieros del Estado relacionados con el subsidio, y al mismo tiempo atender la problemática de la pobreza energética. Si me permiten, me gustaría... Ay, le estoy apachurrando a mi computadora. Me gustaría platicarles un poquito de la generación distribuida para darles un poquito de contexto. En el contexto de la reforma, de la reciente... una pregunta, nada más si me pueden alzar la mano para ver a qué tanto detalle puedo ir. ¿Quién ha escuchado este término de la generación distribuida, o generación distribuida limpia? Ok, gracias. Pues básicamente en el contexto de la reforma energética se definió un nuevo modelo de generación, ¿no? Lo que significa la generación distribuida es la posibilidad de generar
de forma descentralizada, donde el consumidor o el usuario final puede cambiar su rol de un consumidor pasivo a un participante del sector eléctrico, por así decirlo. En Iniciativa Climática de México y viendo el comportamiento global que ha tenido este fenómeno, pensamos que la generación distribuida, en particular la generación distribuida limpia, viene a ser un cambio de paradigma para el sector, tal y como fue el celular, ¿no?, al teléfono fijo, tal y como fue Netflix, por ejemplo, a la televisión, al cine, tal y como fue la fotografía digital en su campo, ¿no? En ese contexto voy a platicar básicamente los puntos clave de la generación distribuida, porque el bono solar está sustentado en esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Básicamente un usuario residencial o un usuario de negocio, una pyme o una gran empresa, instala un sistema de generación menor a 500 kilowatts en su techo o, bueno, en sus instalaciones. Usualmente lo más común que se da en generación distribuida es fotovoltaico. Lo conectan al cableado de la casa, así como a la red. De tal forma, esta interconexión se da de tal forma que es posible medir cuánto se genera, cuánto se consume al momento que se está generando, cuánto se consume, cuánto se alimenta a la red y cuánto está consumiendo el usuario de la red, ¿no? Y durante las noches, como estamos pensando en generación distribuida fotovoltaica, este sistema genera durante el día, el excedente se alimenta a la red y durante las noches la casa o el negocio se alimenta de la red, por así decirlo. En el contexto de la reforma energética con las leyes secundarias se han definido varios componentes que hacen muy atractivo a la generación distribuida. El primero es el esquema de interconexión que se llama net metering o neteo, que significa que si yo consumo 5 kilowatts durante el día, por decir algo, ¿no?, y absorbo de la red 5 kilowatts hora, se netea valor de la tarifa, al precio de la energía, no al costo de la energía. Y el segundo componente es el pago de excedentes, que no existía antes, y lo que significa es que si yo, al final del mes, si yo generé más de lo que consumí, se me va, digamos, a un banco de energía, ¿no?, y al mes siguiente me lo cuentan, por así decirlo. Lo interesante ahora es que al final del año, además de ese neteo de energía que ya per se es muy atractivo, me pagan excedentes, ¿no? Si yo generé más de lo que consumí, me pagan excedentes. Entonces, bajo este esquema, pensando que, pensando que el sector residencial en México, el 98% está subsidiado, se observa que la generación distribuida puede tener amplios beneficios para el Estado, porque si pensamos que un usuario que tiene generación distribuida en su techo no está consumiendo de la red kilowatts hora subsidiados, kilowatts hora que le salen muy caros al Estado, entonces la generación distribuida parece ser, ¿no?, una alternativa para el Estado también, para mejorar un poco esa tendencia a incrementar el gasto en subsidio, ¿no? Veamos así que la generación distribuida limpia, en particular la fotovoltaica, en combinación con la eficiencia energética, puede traer al Estado beneficios como son la disminución del subsidio, ahorro en recursos no renovables, como son los combustibles, una menor importación de gas y menores costos a la salud. En el tema social hay beneficios también, una generación de nuevos empleos, generación de nuevas cadenas de valor y la liberación de recursos escasos públicos para dirigirlos a otros programas sociales de más relevancia, ¿no? Y en el tema ambiental, pues básicamente la reducción de las emisiones, porque esta es una energía baja, de cero emisiones prácticamente, y de contaminantes criterios, reducción de consumo de agua, entre otros. La pregunta aquí es, y más que estamos en un coloquio de pobreza energética, ¿y cómo se beneficia el usuario final, particularmente el subsidiado, ¿no? O sea, hoy en día no existe como tal, pensemos solo en el esquema subsidiado, no existe un incentivo
para el usuario residencial subsidiado para instalar un sistema de generación distribuida limpia. Y tampoco existen los medios, ¿no? Porque es una inversión inicial pues muy grande, ¿no? En ese contexto se plantea la propuesta de bono solar, donde lo que se busca es transferir estos beneficios que vemos son amplios para el Estado, desde la perspectiva económica, además de la perspectiva social, al usuario final, ¿no? ¿Y cómo es que el usuario final se podría beneficiar? ¿No? Teniendo menores cargos, básicamente. ¿Cómo logramos que a través de la generación distribuida, que al parecer es más cara, ¿no?, para el usuario final, resulte en un menor pago para el usuario final subsidiado y a través de eso atender de alguna forma la problemática de la pobreza energética? En este sentido, el programa de bono solar lo que plantea es la reorientación del subsidio eléctrico a la inversión en sistemas fotovoltaicos para el sector subsidiado y eficiencia energética. Lo que busca es dar menores cargos mensuales, certeza de precios al usuario eléctrico en el mediano plazo, ingresos adicionales por venta de excedente, y, no quería que digan eso todavía, mejor desempeño energético de su vivienda, mayor disponibilidad del recurso eléctrico para satisfacer necesidades básicas y algo muy importante, que el usuario final, el ciudadano de a pie, experimente los beneficios de la reforma energética, porque hoy en día hay un descontento muy fuerte respecto a una reforma energética que ha sido clave para abrir el mercado, ¿no? Ahora sí, el problema de la pobreza energética se da en un contexto muy particular, que es que hoy en día en México el consumo per cápita o el consumo por vivienda está muy por debajo del promedio del mundo, ¿no? Sin embargo, paradójicamente, México tiene una de las tarifas residenciales más bajas en lo que se refiere al sector subsidiado. Esto se debe básicamente a la política de subsidio eléctrico que ha tenido el gobierno federal. En esta tabla lo que quisiera mostrar es la magnitud que tiene el gasto de subsidio eléctrico. Si ven aquí, lo mencionaba Cristina, me parece, ¿no? El gasto total en transporte es en 2013 del orden de 75,000 millones de pesos. Pues el subsidio eléctrico en 2013 fue de 85,000 millones de pesos. 85,000 millones de pesos que prácticamente se quemaron. No significa que no tenga un impacto social, pero es la mejor forma de usar ese tamaño de recurso. Lo grave de esto es que obviamente conforme incrementa la demanda, ¿no?, este gasto en subsidio eléctrico tiende a incrementarse, llegando a niveles que van a ser insostenibles para el país. La fortuna o la coyuntura que es afortunada es que con menos de 15 años de subsidio eléctrico se podría dar a cada vivienda un techo solar, ¿no? La cosa es cómo le hacemos para instalar un techo solar en todas las viviendas y al mismo tiempo sostener el subsidio en lo que se instalan estos, ¿no? Aquí se presenta el mecanismo para transferir los beneficios o el mecanismo de bono solar. La premisa básica es no hacer lo que sucedió con el gasolinazo, sino por el contrario, beneficiar al usuario final. La premisa básica es dar un descuento en el recibo de luz al usuario final de 20%, ¿no? Con lo cual le queda al usuario final un 80% de su capacidad de pago, ¿no? Tiene un 80% de su capacidad de pago mensual por gasto eléctrico. Con esto,
con este dinero, con este monto, este usuario pagaría un crédito blando o un leasing con el cual se pagaría una parte del techo solar y medidas de eficiencia energética con la cual se optimiza las dimensiones del techo solar. El resto del capital que se requiere para la instalación del techo solar se cubriría con una aportación del Estado, que en un principio vendría de un crédito puente para arrancar el proyecto y posteriormente vendría del subsidio liberado. ¿Por qué? Una vez instalado un techo solar, ¿no?, se libera un techo solar que permite suplir al menos el 110 o 100% del consumo histórico del usuario. Ese usuario deja de consumir en ese momento su proporción o su parte del subsidio eléctrico, ¿no? En esta gráfica lo que quisiera mostrar es esta característica de revolvencia, ¿no? En el año 1, si ven, en el año 1 se muestra en el color durazno, se muestra, por ejemplo, la inversión en el bono solar. Y la primera rayita, la primera línea muestra la liberación del subsidio. Cada año se requeriría un monto menor del crédito puente y se liberaría un monto mayor que es acumulativo de subsidio eléctrico, de tal forma que para el sexto año, el subsidio liberado permitiría pagar o permitiría cubrir la proporción de bono solar de ese año, hasta que en el año 14 el subsidio liberado es mayor a lo que se necesita invertir en el bono solar y se empiezan a liberar recursos para otro programa. Esta propuesta de programa o esta propuesta de estrategia se está desarrollando en colaboración con la CENER y se está en comunicación con la Secretaría de Hacienda y otros actores para analizar esto. La modelación ha sido en este momento top-down, como para presentar a los tomadores de decisiones, y una vez que esto haya entrado en la mente de los tomadores de decisión como una alternativa, iniciará entonces una modelación bottom-up donde se consideren todas las variables regionales, la falta de homogeneidad que me mencionaba Tania, el clima, etcétera, etcétera, y obviamente la componente socioeconómica. Lo que quisiera mostrar aquí es el análisis económico que se hizo desde la perspectiva del Estado para una penetración supuesta del 50% en 14 años, ¿no? Lo que se ve en la gráfica de arriba es la penetración por grupo tarifario. Se empieza en las tarifas templadas, tarifa 1, tarifa 1A, tarifa 1B, y se continúa en las tarifas cálidas que requieren sistemas mucho más grandes y una inversión mucho mayor. Lo que se prevé son dos fenómenos. Uno es que a través de la penetración o a través del fomento de este tipo de generación se van a generar economías de escala que van a permitir una reducción de los costos de generación fotovoltaica y al mismo tiempo acelerar esta curva de aprendizaje y el desarrollo de capacidades. Lo que muestro aquí son algunas variables resultantes del modelo de hacer una penetración en el 50% de los techos de viviendas subsidiadas, ¿no?, donde se atendería 17 millones de usuarios en 14 años, logrando una capacidad acumulada de 20 gigas, 16.82 millones de toneladas mitigadas al año. Esto con una inversión estimada, es que no alcanzo a ver porque no me lo sé de memoria, pero esto con una inversión estimada en crédito puente de 50,000 millones de pesos, pero que apalanca una inversión en energía fotovoltaica de 372,000 millones de pesos, con un retorno de la inversión derivado de principalmente el ahorro en subsidio del 12.9%. Esto es importante mencionarlo, supone
la continuidad del esquema de net metering o de neteo para dar certeza a la revolvencia, y supone el acuerdo de Secretaría de Hacienda de etiquetar y de reinvertir este subsidio liberado en el programa, sin el cual el programa quedaría limitado a una penetración muy corta, ¿no? Por supuesto, enfrentamos retos de cambio de administración, entre otros, y por eso el trabajo de gestión es bastante arduo con las instituciones públicas. En esta gráfica lo que se muestra es cómo varía la tasa de retorno de la inversión para el Estado relativo a cómo varía la tasa de retorno para el usuario final. Si consideramos que la premisa básica es un descuento en el recibo de luz o en el pago por servicio eléctrico del usuario de un 20%, podemos ver que más o menos permanece constante este retorno de la inversión para el usuario final. Se ve cómo disminuye la tasa de retorno para el Estado conforme migramos hacia las tarifas más cálidas. Esto se debe a que obviamente la inversión es mucho más grande en las regiones cálidas porque el consumo de energía es mucho más alto y el dimensionamiento del techo es mucho mayor, ¿no? Respecto al tema de la pobreza energética, lo que es importante mencionar es que embedded o metido dentro de la estrategia o de la alternativa de programa solar, hay una parte que permite enfocarse y atender mucho más quirúrgicamente la pobreza energética y evitar esta regresividad que hay en el subsidio, que es la posibilidad de dimensionar los techos más allá de este 10%, de dar un dimensionamiento de 20%, 30% para los usuarios que se identifiquen en pobreza energética, de tal forma que haya una mayor disponibilidad de este recurso para este tipo de usuarios. Esto resulta, si nosotros consideramos que este usuario en pobreza energética solo tiene una capacidad de pago del 80% de su recibo de luz, esto resulta en que a estos usuarios se les va a dar un porcentaje de bono solar mucho más grande que, por ejemplo, el que se daría a un usuario en el lado derecho de la curva de distribución de consumo, ¿no? Estas son algunas de las estrategias que entrarían dentro de este programa de bono solar. Lo que estamos enfrentando ahorita aunque ahorita estamos trabajando desde una perspectiva top-down, a manera de comunicarnos con los tomadores de decisión, al momento de empezar a modelar bottom-up y de desarrollar las reglas de operación y la estrategia de implementación, estas definiciones de qué usuario está en pobreza energética, qué tipo de pobreza energética, cómo dimensionamos cuánta energía o cuánta electricidad va a consumir este usuario para salir de esta condición, son respuestas que necesitamos para diseñar un programa de forma efectiva, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahorita o en qué momento estamos en Iniciativa Climática de México para empujar esta propuesta o esta alternativa? Básicamente hay dos líneas de trabajo. Déjenme hacer un paréntesis antes de entrar a eso. La clave para que este programa pueda convertirse en una realidad es el acceso al crédito puente que menciona, el acceso a ese crédito con el que se arranca para empezar a detonar la liberación del subsidio. Eso es lo primero que se necesita, ¿no? Y lo segundo que se necesita es el acuerdo con Secretaría de Hacienda del etiquetado del subsidio liberado, la reinversión de este. Entonces, en esas dos líneas estamos trabajando. En la línea del crédito puente lo que se ha hecho son dos vías. Básicamente se están buscando recursos de fondos internacionales como el Fondo Verde del Clima, donde se está desarrollando un concept note para presentar este año para un proyecto, para una fase 1 del programa donde se atendería el 4% de la población, una primera fase de 12 años.
Y la otra se ha presentado junto con, se está trabajando con CENER una propuesta, un análisis costo-beneficio para presentar a Secretaría de Hacienda a ser incluido este presupuesto de crédito puente como parte de los programas o proyectos incluidos dentro del presupuesto de egreso de la Federación para el año siguiente. Básicamente ese es el trabajo que ha venido realizando Iniciativa Climática de México desde hace un par de años, y estamos en un momento de gestión con los tomadores de decisión públicos y también mucho con el sector privado, que serían los proveedores de este tema. Y bueno, lo dejo ahí. Estoy abierta para más tarde cualquier duda, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, hemos escuchado, yo creo que dos ponencias complementarias. La ponencia de Tania, que habla un poco sobre una línea de un tema emergente que es las variables sociales y geográficas en el diseño de política pública. Habla un poco sobre el análisis de clúster. Y tú, Gabriel, que describiste con un detalle muy interesante los modelos modelación y mecanismos de subsidio, inversión para esquemas de generación distribuida desde un punto de vista top-down, y que hace falta más información sobre definiciones de pobreza energética para que puedan hacer el análisis que es bottom-up, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a pasar a escuchar al doctor Sánchez Pérez. Te dejo la palabra entonces, Héctor. Okay. Ahí tienes un micrófono. No, yo primero quiero agradecerle a Rigo por la invitación. Siempre es un gusto venir aquí a Sonora nuevamente. Gracias. Y sobre todo a ustedes también, de que han aguantado este maratón, que no hemos ni dormido ni se han ido. Muchísimas gracias, ¿no? Pero a mí me tocó ver un poco, a lo mejor a la manera de resumen, y tocando ya más aspectos sociales y más los aspectos que tienen que ver con la humanidad. Por ahí hace poco mi hija me mandó un WhatsApp que decía, pues antes que llegar, que seguir vivos, lo importante es seguir siendo humanos, ¿no? Y me parece que entre todas esa serie de situaciones que estamos viviendo aquí en el mundo, pues nos llaman a este tipo de situaciones, ¿no? Este es un trabajo que elaboramos con algunos colegas, uno de Cosur, Wenceslao, que es el técnico que trabaja con nosotros, y otro doctor que se llama Crispina Herrera Portugal, de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? Algunas cifras muy rápidas, ya no me voy a detener porque ya se han discutido aquí en el coloquio. Ya, bueno, son las cifras que hay, con todas sus dudas y sus problemas. Pues se supone que el 16% de hogares en México usa leña. Esta es una cifra para 2014. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, unos 3.000 millones de personas en el mundo cocinan y calientan sus hogares con fuegos abiertos y cocinas en los que queman biomasa. Estamos hablando de madera, estamos hablando de excrementos de animales, residuos orgánicos y carbón, ¿no? Para el caso de México, estamos hablando que 23 millones de personas, o sea, más o menos unos 125 millones, dependiendo la fuente, si es CONAPO, si es INEGI, los cálculos varían un poquito. Estamos entre 114, algunos 119, 125, pero de todas maneras es una cifra nada despreciable, ¿sí? Que utilizan leña para cocción, calefacción e iluminación, y de estos 23 millones, pues básicamente 16.4 están usando la leña como único combustible, y 6.6 millones lo utilizan en combinación con el gas LP. Obviamente a veces esto del gas LP tiene mucho que ver con la infraestructura, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos análisis, por ejemplo, en cuestiones de salud, y una de las variables que nos discrimina mucho niveles de bienestar es justamente el tipo de cocina, y no tanto, digamos, o además de los efectos propios de cocinar con humo, pues nos habla, es un indicador resumen, digamos, de la infraestructura que puede tener una determinada comunidad, ¿no? El 80% lo tiene por recolección y el 20% lo compran en mercados locales.
Y pues el uso principal que se destina a la bodega pues es el hogar, aunque también bueno, pues sabemos que se usan panaderías, tortillerías, producción de ladrillos y por supuesto en la producción de artesanía de barro, ¿no? En algunas comunidades, de acuerdo a diversos autores, hasta el 20% de los ingresos se destinan para la adquisición de la leña. Y bueno, algunas cifras que también se da, por ejemplo, las que da Roberto Soriano, que el uso de fogones tradicionales demanda gran cantidad de leña, ¿no? Estamos hablando que donde se consume esta leña, el consumo promedio por persona va entre 2 y 3 kilogramos por día, lo que nos lleva a unas cifras de 5 toneladas por familia por año en el mundo. Y es importante también decir esto porque pues, puede tener sus efectos importantes en el hogar, ¿no? En el caso de las mujeres, hablando de equidad de género, bueno, de las inequidades de género, se ha visto que en algunas comunidades las mujeres pasan hasta el 60% de su tiempo, obviamente expuestas a este tipo de combustión, y que en las áreas rurales el consumo de leña puede llegar al 90% en las comunidades rurales. ¿Sí? ¿Por qué es importante ver el consumo de leña y enfocado a la salud humana? Bueno, pues porque, por ejemplo, estamos inhalando un óxido de carbono, óxidos nitrosos, óxidos de azufre, formaldehídos, compuestos orgánicos policíclicos y una serie de partículas de diámetro inferior, por ejemplo, entre 10 y 2.5 micras, que pululan ahí en el aire y que, bueno, ya una vez que se termina, digamos, la cocción de alimentos y que queda ahí el humo, pues uno puede estarlos inhalando constantemente, ¿no? Y pues ya sabemos que el monóxido de carbono pues, es un gas inodoro, incoloro e insaboro. En la naturaleza se produce mediante la combustión incompleta de compuestos de carbono y afecta órganos, pulmones, cerebro, corazón, riñones, entre otros. Y que pues esto nos lleva a ver algunos indicadores de impacto que puede tener pues, la pobreza energética si estamos viviendo solamente esta dimensión. Por ejemplo, el monóxido de carbono es la mayor causa de muerte por intoxicación después de la sobredosis por drogas, ¿no? Digamos, es pequeña cifra, ¿no? El cuerpo humano, si bien es cierto, produce pequeñas cantidades de monóxido de carbono como producto final del catabolismo de la hemoglobina. Justamente la hemoglobina tiene gran afinidad a este tipo de compuestos. Por ejemplo, la hemoglobina tiene 240 veces más afinidad por el monóxido de carbono que por el propio oxígeno, ¿no? Es una cosa muy, muy importante de ver, ¿no? Y últimamente pues se está viendo que hay colegas que están estudiando o que pretenden estudiar los daños celulares precisamente pues, por los biomarcadores, ¿no? Precisamente a partir de esta serie de afinidades que hay, y se está estudiando por ejemplo la carboximoglobina precisamente para detectar daño celular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el reporte de desarrollo mundial nos habla de que las mujeres y los niños menores de 5 años están expuestos a altas concentraciones de contaminantes y elevados niveles de exposición al humo y son los más susceptibles de padecer enfermedades de vías respiratorias, ¿no? De hecho, este problema está clasificado como uno de los 4 más críticos a nivel mundial y una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años en el medio rural. Seguimos hablando de inequidad de género. La cuestión que tiene que ver con ella involucra principalmente a mujeres y niños. Seguramente se han ido a comunidades rurales, verán que la mayor parte de la cargan las mujeres y los niños. Y los hombres tenemos un lugar más cómodo, digamos, solo participamos en la gran mayoría pues, cuando tenemos un burro, ¿no? O tenemos una camioneta, o tenemos un caballo por ahí que nos ayude a llevarla a la casa, ¿no? Si no, pues, obviamente se le deja desafortunadamente a la mayoría de los niños. El utilizar leña, por supuesto, nos lleva a riesgos de quemaduras una vez que ya estamos en la casa y enfriamientos, es decir, cambios climáticos como el de aquí cuando estamos aquí en esta sala de servicios exterior, la línea fuera del colegio, y también problemas musculoesqueléticos, ¿no? Por ejemplo, esta es una data que no está muy estudiada, pero mientras en áreas urbanas, por ejemplo, seguimos produciendo niños que van ganando ciertos centímetros de altura cada 6 años, en las áreas rurales vamos perdiendo altura, muy probablemente una combinación de desnutrición, pero también por sobrecargas que tienen los niños desde muy pequeños, por ejemplo las niñas que cargan a sus hermanos, y obviamente los niños de 8, 6, 7 años, 13 años cuando ya forman parte de comités y que empiezan a hacer toda una serie
de cuestiones como si fueran adultos, incluyendo pues, el cargo de maligno, ¿no? Y bueno, ya había hablado del daño genotóxico. Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista de salud, el uso de combustibles sólidos es una de las 10 más importantes amenazas para la salud pública. Si fíjense ustedes, la contaminación en ambientes cerrados es responsable de más de 1.5 millones de muertes y 2.7% de la carga global de enfermedad, ¿no? Si bien Jorge decía que la especie humana, digamos, es responsable ahí del consumo de recursos, del 47% de recursos, digamos, sobre una base de 30 millones de especies, imagínense ustedes la cantidad de causas de muertes que habría en todo el mundo, las personas, y que 3 de esas cada 100 muertes sean atribuibles a este aspecto. Me parece que es una cosa que tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Y esto peor aún en los países mal llamados en desarrollo, que la gran mayoría de ellos se están desarrollando, pero su desarrollo y si se están convirtiendo en un círculo muy perverso, pues es la responsable, digamos, de casi 4 de cada 100 muertes, ¿no? Me parece que demasiado importantes. Y si nosotros nos gustan los niños, si discriminamos, digamos, qué muertes son más importantes en diferentes grupos de edad, podemos ver que más del 50% de las muertes de niños menores de 5 años por neumonía, es decir, por infecciones respiratorias agudas, son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire contaminado. ¿Sí? Yo no soy católico, yo ya ando por los 50 años y de las veces que yo me acuerdo, pues he rezado como 3 veces, ¿no? Una de estas veces que recé fue en San Miguel, es una comunidad que está allá por Chiapas, donde nos agarró una helada y que, bueno, pues yo rezaba porque saliera el sol, porque nos moríamos de frío todos, ¿no? Y en esa ocasión, bueno, pues encontramos albergue en una casa y todos estábamos ahí hiper contentos de tener ahí un fogón, que bueno, ahora yo estoy hablando mal de los fogones, pero en ese entonces, vaya que no resolvió eso. Pero bueno, nosotros era un día, ¿no? La gente es cotidianamente, ¿no? Anualmente 4.3 millones de personas en el mundo, insisto, se van a ver variaciones dependiendo la fuente, mueren prematuramente por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire interior, por el uso de combustibles sólidos. Y aquí tenemos principalmente la neumonía, ¿no? El accidente vascular cerebral o accidente cerebral vascular, como ustedes quieren llamarle, cardiopatía isquémica, neumopatía obstructiva crónica, también se le conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y cáncer de pulmón. Bueno, pues ahí nada más para que vean algunas cifras de esto. En la neumonía, por ejemplo, pues el estar inhalando el humo, pues casi multiplica el riesgo, sobre todo en el caso de los niños. En el caso del accidente vascular cerebral, una cuarta parte de todas las muertes de este tipo, ¿sí?, se debe justamente a una asociación que hay con este tipo de inhalaciones. Aquí estamos hablando de 1.4 millones. Bueno, no sé, ayer preguntaba yo la población de Hermosillo, me decían que estaban como 700,000, más o menos, 800,000. Bueno, pues casi es desaparecer Hermosillo 2 veces al año, ¿no? Por este tipo de situaciones, ¿no? 15% de las defunciones prematuras por cardiopatía isquémica, ¿no? Y pues el EPOC también, que es 1/3 de las defunciones prematuras de adultos de países en ingresos bajos y medios, también por exposición al aire contaminado, ¿no? Y en eso lo que llevan la peor parte son las mujeres, y aquí estamos hablando de EPOC, y en el caso de los niños se mide en infecciones respiratorias agudas. Cáncer pulmonar también 17%, es decir, prácticamente 1 de cada 5 están asociadas a la exposición de cancerígenos del aire de interiores contaminados por este tipo de combustible. Nuevamente la mujer es la que lleva el mayor riesgo, porque además está preparando los elementos. Y bueno, pues hay otra serie de consecuencias. Ya hablamos de las partículas pequeñas que están ahí y que se están continuamente filtrando en vías respiratorias, que además, entre otros efectos, que pues, ahí están nuevas vetas de investigación, esto con la respuesta inmunitaria, por ejemplo, la capacidad de oxigenación de la sangre, la relación de contaminación. Ya se ha hablado, por ejemplo, con un bajo peso al nacer, más o menos en México entre 8 y 12 personas que nacen con bajo peso. Parece ser que en lugares donde hay inhalación de humo por parte de la mujer, sobre todo, estas cifras son mayores. Se asocia también con tuberculosis, con ciertas afecciones oculares, por ejemplo las cataratas, con ciertos tipos de cáncer como el cáncer del esofaringio y laringio. También hay quien habla de otitis, infecciones del oído,
Y sobre todo también podemos ver aspectos, ahora que estábamos hablando de las dimensiones de la vivienda, si son pequeñas y todavía le agregamos este tipo de situaciones, bueno, pues tenemos mayor violencia familiar y violencia de género, que a su vez, obviamente, en un círculo muy perverso, son de pobres, pero también producen más pobreza, ¿sí? Por la inhabilitación, digamos, que se tiene, por la desnutrición que provocan los padecimientos, y eso obviamente habla de costos de atención tanto para las propias familias como para los propios servicios de salud. Y eso también pues, va asociado a la desnutrición. Y aquí, bueno, a mí me parece ser que ahora que hablamos de pobreza energética, donde vienen las distintas dimensiones, que si la cocción, que si el confort térmico, que si la iluminación, me parece ser que para cada una de estas dimensiones, independientemente de que consideremos o no por pobreza energética, ahora que el compañero hablaba de lo importante de la definición, me parece que sí es importante, pero también no es importante. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente habría que ponernos de acuerdo sobre a qué le entramos, ¿no? Y les voy a decir, si seguramente ahorita les pregunto, o bueno, les hablo de aspectos de salud, todo el mundo vamos a estar de acuerdo en saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero si yo les pido una definición de salud, no nos vamos a poner de acuerdo. De hecho, la que tenemos viene desde 1948, que va la OMS, que es el estado de la salud, la definen como el estado completo de bienestar mental y social, y no la mera ausencia de enfermedades. Díganme, ¿quién de nosotras y de nosotros que estamos aquí podría cumplir ese estado de salud? Seguramente nadie, ¿no? Entonces, obviamente, nos vamos a través de una serie de indicadores con los cuales podemos estar midiendo y haciendo una serie de evaluaciones, ¿no? Entonces, mencionaba yo esto de la pobreza energética o del uso de la energía como la desnutrición, en donde aquí, si pusiéramos una película de Pedro Infante, podríamos decir los ricos también lloran, porque de alguna forma el hecho de digamos, utilizar la energía hasta para cambiar la televisión, para usar el refrigerador, el elevador y todo eso, bueno, nos ha aumentado una serie de enfermedades que tienen que ver pues, con las no infecciosas, ¿no? Es decir, las crónico-degenerativas, estamos hablando de diabetes, ¿no? Asociado a alguien por ahí proponía el término de cocacolonización que estamos teniendo en todos lados, ¿no? Y tenemos obviamente sobrepeso, diabetes, hipertensión, sedentarismo, etcétera, ¿no? Y a mí me parece importante en esta discusión de si abordar la pobreza energética solo al interior de los hogares o fuera de ella, me parece de suma importancia también verla desde el punto de vista colectivo. Por ejemplo, en la dimensión de iluminación, sabemos que una menor iluminación en ciertas comunidades nos lleva a mayores niveles de violencia social y a mayores niveles de inseguridad, ¿no? ¿Cuántas violaciones, cuántos asaltos, digamos, no se dan pues cuando no hay iluminación por ahí, ¿no? Y también podríamos preguntar, ¿y la deforestación y el calentamiento global? Pues obviamente esto nos va a llevar, volvemos al ámbito colectivo, pues a un mayor número de enfermedades transmitidas por vector. Actualmente tenemos el Zika, chikungunya, etcétera, etcétera, que mientras más estemos deforestando y mientras estos bichos, digamos, tengan más vías libres y más calentitas, pues se van a acercar, por supuesto, a las áreas urbanas. También podemos hablar de fenómenos migratorios, ya no migratorios por cuestiones políticas, no por cuestiones, digamos, pues que tengan que ver con guerrilla o con violencia social, sino básicamente, pues inclusive hasta con fenómenos pues, climáticos, ¿no? Antropogénicos, algunos de ellos y otros no tantos, ¿no? Tenemos el fenómeno del niño, la niña, pues obviamente periodos de sequía, periodos de inundaciones, etcétera, y que esto nos ha llevado, ahí sí nos pueden preguntar a los de Chiapas, como diría Sergio, pregunten, debe ser conflictos intra e intercomunitarios por la escasez y la disponibilidad de recursos que cada vez van siendo pues, más raquíticos en algunas zonas, ¿no? Y que esto nos lleva pues, a enfermedades diarreicas agudas, fenómenos de deshidratación cuando hay más calor y el llamado golpe de terror también. Afortunadamente yo creo que hay muchas respuestas, aquí yo nomás puse algunas para la cuestión de la leña, por ejemplo está el uso de estructuras ecológicas, bueno ya hablaban del techo, de celdas, de estas cosas, el uso de gas como combustible, insisto, aquí no solo digamos por la disminución del uso de la leña, sino por toda la infraestructura, obviamente para llevar un tanque de gas, ya no digamos estacionario, uno de 10, 20 kilos, pues necesitas carretera, necesitas una serie de infraestructura
que de alguna forma te mejoran las vías de comunicación y los niveles de vida de las comunidades. Son más eficientes de leña, hay quien las critica, pero de alguna manera pues, no han podido, digamos, subestimar ciertos beneficios que sí representan. Por ejemplo, se han descrito en la literatura el ahorro de consumo de leña hace un 60%. Sabemos que estas sumas son parcialmente cerradas, ahorita en la otra creo que tiene una oportunidad, ahí está. Y esto pues se ha visto desde grupos de organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, instituciones gubernamentales, que están, digamos, promoviendo este tipo de estufas, ¿no? Por ejemplo, de las más famosas que encontramos en la revisión que hicimos para esta ponencia está la Patsiri, que en lengua purépecha, en el idioma purépecha significa la que guarda, y básicamente en referencia al calor, a la salud y a la conservación de los bosques, ¿no? Y dentro del aspecto cultural, que bueno, ya se estuvo tratando, pues sabemos que la leña representa un aspecto muy importante en la vida cotidiana de las áreas rurales. Su recolección y su abasto, pues ya sabemos que absorbe mucho tiempo, energía y recursos. Y aquí la idea pues sería en una transición que pudiéramos llamarle nosotros, que cada vez lográsemos una combustión más eficiente en ambientes con una ventilación adecuada, que nos permita reducir enfermedades y riesgos, menor combustible, menor tiempo de recolección y sobre todo transporte de leña, también pensando en mujeres y niñas, y por supuesto una menor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero y una menor deforestación. Se dice en los artículos que consultamos que más o menos en el país hay 800.000 estufas eficientes distribuidas en el país, más o menos de 25 modelos diferentes, ¿no? Y yo terminaré antes de que me corra aquí Jordi. Pues, esta foto la tomé allá en la zona amazónica, y en Ecuador leí una frase que dice: no quiero un medio ambiente, quiero un ambiente completo. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, una presentación muy sugerente que habla sobre el papel de la salud, los impactos de los diferentes, especialmente servicios energéticos en lugar para cocción de alimentos, regulación térmica, qué impactos tiene la salud, complementando un poco lo que se habló ayer de aspectos culturales. Bueno, pues quiero dar paso a preguntas del público. Si alguien tiene pregunta, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta pregunta va para ti, Gabriela. Es referente, ¿por qué no pensar en plantas solares y no en techos solares? La razón por la que se piensa en techos solares es porque es bajo el net metering, o este concepto de neteo de energía, donde se cuenta la energía al valor tarifa, es hasta una dimensión de 500 kilowatts. Entonces, plantas de energía fotovoltaica a gran escala no entrarían dentro de este esquema y no solucionan el problema del subsidio, por así no habría el recurso público para hacerlo. Segundo, se piensa en el tema de generación distribuida por la particularidad de que libera de cierta forma algunos problemas de la red, como congestión, al consumirse la energía en el mismo sitio en el que se produce, y porque de esa forma se puede se empaqueta, por así decirlo, con medidas de eficiencia energética específicas para la vivienda. Básicamente son como esos tres factores por los cuales se piensa en distribuida y no en centralizada de gran escala. Sin embargo, la generación distribuida de los techos solares tienen ciertas limitaciones técnicas, ¿no? Digamos, por ejemplo, para edificios, ¿no? Probablemente no te dé el área del techo para todas las viviendas. Entonces, en una fase posterior se está pensando en plantas locales o plantas comunitarias de generación que no excedan esos 500 kilowatts, que sirvan para estos esquemas de condominio. Pero dada la complejidad administrativa, legal de estos esquemas, donde las leyes secundarias no están listas del todo para esto, estamos pensando que la primera fase va a ser para vivienda unifamiliar que tiene su techo con las características técnicas suficientes, ¿no? para esto. Bueno, gracias.
Con gusto. Buenas tardes. Pues primero felicitarlos. Me parece que es un gran esfuerzo el que se está haciendo por promover el tema de la pobreza energética como pues algo en lo que se puede incidir, ¿no? para mitigar y para disminuir, digamos, los niveles de pobreza. Particularmente me ha tocado trabajar temas, por ejemplo, de estufas ahorradoras de leña, ¿no? He tenido la oportunidad de capacitar incluso albañiles para realizarlo. Y bueno, la parte de la cámara de combustión, la parte de digamos, educar al uso de la estufa, sí se queda corto. Yo trabajo para la Comisión de Áreas Naturales, se queda corto, digamos, en la evaluación, digo, vinculándolo con el panel anterior, sí sería un buen estudio evaluar qué tanto impacto ha tenido el uso de esta estufa. Porque digamos que cuando hemos regresado a las comunidades donde se ha promovido este tipo de tecnología, pues nos damos cuenta que no es, digamos, está por abajo del 50% de la efectividad del uso que tienen de esta estufa, ¿no? Y esto lo sugiere un compañero antropólogo que tiene que ver con que a ciertas horas en las que se inicia el bajero o el entorno rural a iniciar sus actividades, necesita iluminación. Entonces una cámara de combustión tan pequeña no emite, ni siquiera en los climas tan fríos, no llega tampoco a calentar, digamos, la habitación, ¿no? Por eso es que se abandona un poco esta estufa, ¿no? Pero en principio es seguir, digamos, la lógica de la eficiencia del recurso. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Le quisiera pedir al público que dé su nombre cuando hagan la pregunta, y vamos a seguir haciendo este tipo de una especie de diálogo, dejando las otras sesiones donde se hacían las preguntas completas y luego respondía los invitados. Creo que es mejor que hagamos una especie de diálogo. Si tienen la pregunta directa, le digan a quién se la están preguntando y cuál es su nombre, por favor. Sí, bueno, supongo que es para mí, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Bueno, yo en algún momento hablé de las críticas que se hacían a las estufas porque nos resuelven un problema, pero nos generan otros, ¿no? Nos resuelven el problema, digamos, de que si hay un tubo ahí donde saquen el fuego de la vivienda, solamente ya no nos iluminan y ya no nos calientan, ¿no? Y en zonas que son muy frías, eso es súper importante, ¿no? Entonces, hay gente que incluso tiene 2 fogones, ¿no? Y bueno, en la parte que es súper importante, por ejemplo, en las noches, que es donde luego más frío hace, es vital que no estés inhalando el humo, que estás dormido, estás en un metabolismo basal y estás más susceptible, digamos, a estar haciendo este tipo de mediciones en donde prácticamente tu sistema de defensa, vamos a decir, lo que está dormido. Entonces hay mayores riesgos ahí, ¿no? Entonces yo creo que no se le ha encontrado todavía la correlatura a esta situación y me parece que el uso de energías complementarias sí nos podrían ayudar a resolverlo. Por el momento, la solución de uno nos representa la problemática de otro aspecto de la pobreza energética. ¿Alguien más? Justin. Justin Newtron de la Universidad de Arizona. La pregunta es para Gabriel. Dándole un poco de seguimiento al comentario de la colega. Viendo las experiencias de la generación distribuida en los Estados Unidos, las empresas grandes proveedoras de energía en muchos estados, en Arizona es un buen ejemplo, ya están cambiando la esquema del neteo, de net metering. Los incentivos ya no son tan grandes y aunque estas empresas sí apoyan la integración de energía renovable en su portafolio de producción, al tener producción a nivel residencial también genera una serie de complicaciones, para no decir problemas, son complicaciones, sobre todo si tenemos producción en el techo. Es muy básico, ¿no? La mayoría de la gente durante el tiempo de producción no está en la casa, entonces se baja mucho el consumo de energía durante el día, y cuando la gente llega del trabajo o de la escuela en las tardes hay un
un pico muy grande de demanda y luego se empieza a bajar de nuevo. Entonces el sistema, la red, tiene que responder a esa demanda eficientemente en la tarde, y también la red tiene que decidir qué hacer con ese excedente de energía durante el día. Pues claro, hay que tener un sistema de pilas de baterías o otra forma de almacenar la energía. Entonces la pregunta es, ¿contemplan dentro de esta propuesta las otras partes, las otros componentes de la infraestructura de provisión en la red de energía para tratar estas complicaciones? Porque no es tan sencillo como nomás poner paneles en el techo y ya recibir los beneficios, es mucho más que eso. Sí. Sí, si me permites dividir la pregunta en dos partes, ¿no? A lo que mencionas de los utilities en Estados Unidos y por ejemplo en Hawái, ¿no? El rechazo que ha habido de la compañía eléctrica a la generación distribuida porque básicamente les quita su mercado, ¿no? Estamos trabajando en dos modelos de negocio alternativo. Uno de mercado semirregulado, llamémoslo así, donde el utility, dígase CFE, básicamente tiene solo la función de administrar los sales como proveedor, como suministrador de servicio básico, donde es muy probable que enfrentemos esos rechazos. Y otro modelo de negocio que estamos llamando modelo de negocio regulado, donde de hecho estamos trabajando con CFE, donde se está planteando que CFE sea el administrador central de este programa y que sea de tal forma que CFE migre a una utility del futuro donde en lugar de proveer los electrones per se, provee el servicio de leasing de los techos solares, donde incluya incluso a través de la contratación de proveedores privados el servicio de mantenimiento, el servicio de monitoreo, el servicio de provisión eléctrica, indistintamente de dónde provengan estos electrones. De esta forma se está buscando mitigar o atender ese rechazo que se prevé por las experiencias internacionales que se han visto, ¿no? Es un poco difícil porque, bueno, en qué momento entra el sector privado. Lo que se mira es que entraría como los proveedores de los equipos y los proveedores de servicios a ser subcontratados como CFE. Y lo que se mira es que este es el modelo que es viable de implementar desde la perspectiva operativa o administrativa. Desde la perspectiva de la red, no sé si me harías favor de poner otra vez mi presentación, porque traigo un par de slides a ese respecto. Gracias. Que ya no quise tratar por el tiempo, pero básicamente lo que vemos es que hay dos motores que impulsan y detienen a la generación distribuida, ¿no? Lo que empuja la penetración de la generación distribuida es este decrecimiento de costos que se está dando de forma natural a nivel global y que se espera ver por una mayor penetración en el país en la parte de balance of system, ¿no? Y en la parte de los motores que detienen, ¿no? Estamos viendo la estabilidad como tal de la red. Lo que se visualiza para este programa es por la característica de implementación paulatina y modular. Pensamos que se puede trabajar con CFE para ir identificando los circuitos, ¿no? y los sectores donde la estabilidad de la red no se ve tan afectada, y también permitir, a través de la participación de CFE, que ésta planee la expansión de las capacidades de esos circuitos para poder soportar cada vez mayor penetración de la generación fotovoltaica que, como bien dices, puede causar cierta inestabilidad en el sistema, pero a penetraciones mucho más altas, ¿no? Lo que quisiera mostrarles aquí es
Sin embargo, lo que estamos proponiendo, un 50% de penetración, no es del todo descabellado, ¿no? Alemania tiene entre el 30 y 60% de la generación de energía renovable en un día, y bueno, California no se diga, ¿no? Entonces, sí consideramos estos retos técnicos que se enfrentan de la red, pero como es distribuida y como es una implementación que va paulatinamente a lo largo de los años, da espacio a la planeación y da espacio a la modificación y la flexibilidad de la red. Pues sí, es el tema el tema. Gracias. Guillermo, ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante. Gracias, buenas tardes. Algunos comentarios generales, sin compromisos. Tania, yo creo que pueden utilizarse algunos ponderadores de poder de compra para hacer comparables y estandarizar los consumos de energía entre diversas zonas y países. Sobre todo ya tenemos factores comparativos de poder de compra, que empezó con comparar cuánto debíamos trabajar para comprar una hamburguesa McDonald's en Tokio, en Estados Unidos y en México, que es diferente, pero era un elemento común que después se asoció con la canasta de bienes y con el esfuerzo que tenemos que hacer laboralmente para producir $1. Yo creo que hay elementos pues, de comparación internacional que antes no existían, pero a partir del año pasado ya existen esos ponderadores. Con Gabriel, en el 2015 ya empezamos a preguntar por primera vez en México cuántos hogares tienen paneles solares. Entonces ya podemos tener un punto de referencia para ver la penetración de esas prácticas. Y también por primera vez preguntamos por el aire acondicionado. Antes no teníamos interés, pero ya hay un interés creciente sobre estas llamadas ecotecnias. Y también con Héctor, ahora preguntamos si la cocina está separada de las habitaciones. Y yo creo que ahí puede hacerse un trabajo más granular para ver si está asociado las cocinas cuando son un elemento común del hogar o cuando están separadas. También preguntamos en los fogones de leña si tienen chimenea o no tienen chimenea, y eso también puede ser un elemento para mayor diferenciación. Asimismo, los certificados de defunción que genera la Secretaría de Salud, nosotros los aprobamos en información, recodificamos la causa de muerte y generamos estadísticas sobre causa de muerte con publicaciones periódicas a través de la información que genera la Secretaría de Salud. Decía Carlos Monsiváis que antes un hijo de la chingada era una mala palabra, ahora nada más es un dato para el INEGI. Entonces, los certificados de defunción nosotros utilizamos para generar estadísticas, y una de las más poderosas es las causas de muerte, y pueden verse a través del tiempo la evolución de ciertas causas que hemos visto en las cardiopatías, en las enfermedades pulmonares, en la diabetes, en las enfermedades del hígado también, y en las muertes violentas y accidentales. Son los que están causas muy pujantes en México. Gracias. ¿Tienen algún comentario? Sí, adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La bronca de la certificación de las causas de muerte es quién hace ese certificado, ¿no? Y bueno, y obviamente la infraestructura que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en muchas comunidades certifica pues, el agente municipal, ¿no? El comisariado ejidal, a veces una enfermera, o a veces un médico o una médica inclusive, pero que se queda o nos quedamos en un diagnóstico presuntivo. Es decir, le tiramos al blanco a ver si esa fue la posible causa de muerte, pero no tenemos cómo verificar si efectivamente fue esa causa de muerte, ¿no? Entonces, ahí, ese es un terreno hiper pantanoso, a pesar de que ya se trató de resolver con la causa primaria de muerte, desarrollo, porque llegó un momento en que todos nos moríamos por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y esa era nuestra principal causa de muerte, pues sí, todos nos morimos de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero la bronca es, imagínate la cantidad de diagnósticos, los criterios diagnósticos que no eran para nada, estandarizados, que se tenían, porque no es lo mismo que te formes, por ejemplo, en la UNAM, que te formes en una institución privada,
o por ejemplo, como dicen despechosamente ahí en Chiapas, en la Universidad Infracultural de Chiapas, ¿no? Donde no tenemos infraestructura para eso, ¿no? Aquí podríamos suponer que hay un mayor, digamos, nivel de confiabilidad, de validez en las muertes hospitalarias. Ahí, por ejemplo, pues, donde hay dudas, pues se hace el certificado post-mortem, se hace, digamos, la necropsia y pueden efectivamente verificar. Pero en comunidades, que es donde más se presenta este tipo de problemas, quién sabe qué estamos poniendo ahí, ¿no? Pero sí, me parece muy acertado tu comentario. Gracias. Yo creo que tenemos tiempo para alguna otra pregunta. Quisiera dejar a los invitados en los últimos minutos que nos hicieran nada más un recuento, porque nuestra mesa se llama Temas Emergentes de Política Pública, y quisiera que dejarles un espacio al último nada más para que nos hicieran una pequeña reflexión de un minuto, donde dijeran cuál es el tema más importante, emergente, dentro de su campo que han presentado aquí a más detalle, ¿no? Pero dejemos quizá alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Adelante. Bueno, mi nombre es Alejandra Muñoz. Les felicito por el primer coloquio en este tema que me parece muy interesante. Soy egresada de la UES, Ingeniería Ambiental. Pude estudiar una maestría al sur de Alemania en temas de procesos de ingeniería ambiental igual. Entonces las tecnologías, ¿no? La cuestión de las tecnologías para el aprovechamiento energético, como lo estamos viendo aquí con la energía solar, me viene al tema mucho la cuestión de los residuos, ya que fue uno de los temas en los que me especialicé. ¿Cómo están ahorita como tema emergente, si le podemos llamar, de políticas públicas, la cuestión del manejo de residuos, la cuestión de realmente implementar estrategias de aprovechamiento energético de ellos? Somos un estado productor bastante productor de livestock, agricultura, ganadería. Tenemos muchos residuos al respecto, y también quería preguntarle a Gabriel, en su instituto, si están teniendo también algunas nuevas programas para apoyar este tipo de estrategias, ¿no? Con los residuos, de cómo poder, pues, también obtener el aprovechamiento de esto, que nos da, ¿no? Estos recursos que, pues bien, si son basura, y a nadie nos gusta mucho hablar de eso, porque pues es un tema complicado, ¿no? Cómo manejarla, cómo ponerle la ley encima para que las cosas sucedan, para que realmente una casa, a lo mejor que tenga también su techo solar, pueda tener su buena separación de residuos, y el municipio pueda realmente utilizar esos residuos en favor de la comunidad, de alguna manera aprovechándolos, ¿no? Energéticamente. Si hay alguna política ahorita, o estamos como estamos en Sonora en ese sentido. ¿Quién quisiera empezar? ¿Tania? Con la pregunta. ¿No? Héctor. Ya para el comentario. No, con la primera pregunta de temas emergentes sobre residuos, ¿no? Para todos los panelistas eso, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, a lo mejor Gabriel, que tiene las dos. En Iniciativa Climática de México básicamente tenemos dos temas o dos líneas, que es el sector eléctrico y el sector transporte, ¿no? Hasta ahora, realmente de lo que conozco no estamos tratando ningún tema de biogás o de biodigestores o así. A nivel personal, conozco algunos startups o algunas iniciativas que te puedo platicar a nivel personal, pero no es algo que estemos llevando en Iniciativa Climática, discúlpame. De temas emergentes, mira, a mí no me gusta mucho el término. Yo prefiero hablar de enfermedades olvidadas, o las neglected diseases que les llaman, porque de alguna forma han estado ahí mucho tiempo, y solo cuando pasa, digamos, cuando se ahoga un niño, digamos, es cuando queremos tapar el pozo, ¿no? Y somos muy negligentes en cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que esta generación, por ejemplo, de lo que hablaba Tania, a mí me paró los pelos de punta, ver los costos, por ejemplo, ¿no? Ayer mismo se hablaba de que en Francia era 5 veces más barata la generación de electricidad que se pagaba que lo que pagamos en México, cuando los salarios son totalmente inversos, ¿no? Y no tenemos capacidad de pago para nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí con Donald Trump, que no cree en el cambio climático, que aumentó el gasto militar,
que está disminuyendo los programas sociales, bueno, todo van a llevar por libre, pues a mí me parece que la generación de evidencias a partir de una de las gráficas no cuadra que sea tan barato, digamos, el consumo de electricidad, y por otro lado nos manejan grandes cifras de subsidios, 85.770 millones de pesos. No recuerdo, cuando se pierde mucho en corrupción, se pierde mucho en ineficiencia, y el gobierno hace nada para corregir este tipo de cosas, ¿no? Porque mejor no decir, bueno, pues vamos a ver qué está mal, vamos a ver cómo se pueden hacer mejor las cosas. Bueno, por ejemplo, ahí está, no sé si tú recuerdas, la desaparición de la compañía de luz y fuerza del centro, donde dejó muchas suspicacias. Bueno, ahí está el Sindicato Mexicano de Electricistas, que en una noche de un sábado, cuando jugaba la selección mexicana con el Salvador, si mal no recuerdo, y metió gol por Cuauhtémoc Blanco, que ahora es el municipal de Cuernavaca, pues mandaron a la policía y no sé si al ejército también, y sacaron a todos. ¿Por qué se despidió a estos trabajadores 44,000 de golpe? Si aparentemente todo iba muy bien allí, si aparentemente había una red ya que iba a tomar la Comisión Federal de Electricidad vía del sindicato, y lo aportaron de tajo aparentemente para privatizar, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque nada más quedarse en techos, cuando por ejemplo en algunas comunidades pues solo tiene luz el que tiene celdas solares, ¿no? Y a mí me parece que habría que plantearlo, un planteamiento no solo en términos económicos, sino en términos humanos, en términos de salud, de beneficios. Me parece que nos engañan en esto de los subsidios, ¿no? Bueno, subsidios para abajo y rescates para arriba, ¿no? Sí, en el tema del subsidio eléctrico, es cierto, es una caja negra, ¿no? La información de cuánto se gasta en subsidio eléctrico, nosotros la obtenemos del informe presidencial, ¿no? Y qué incluye el subsidio eléctrico no es claro, ¿no? Lo que es claro es que sí se gasta en subsidio eléctrico. ¿Para qué se usa ese presupuesto público? No se sabe. Ahora, desde la perspectiva del modelo, nosotros consideramos un 70% del subsidio, asumimos un 70% del subsidio que se utiliza realmente para bajar el costo. No traigo la gráfica aquí, pero lo que sucede, o cómo podemos ver que sí la tarifa está subsidiada. Las tarifas industriales, ¿no? Las tarifas, principalmente la tarifa industrial, y en el mundo las tarifas residenciales y las industriales son, la residencial es mucho más alta que por ejemplo la industrial. La industrial usualmente refleja el costo de poner la energía en el punto, ¿no? Desde la generación, con todas las pérdidas de transmisión, con todas las pérdidas de distribución y con todas las pérdidas no técnicas, ¿no? Que son los robos, ¿no? de electricidad. En México, nosotros es un fenómeno muy particular. Es el único país de la OCDE donde las tarifas residenciales son mucho más baratas, son mucho más bajas que las tarifas industriales. Las tarifas industriales están más cerca del costo, así como la tarifa 3 y la tarifa 2. Entonces, ¿cuánto es el subsidio? Creo que nadie en México lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí es una realidad es que sí hay subsidio, ¿no? O sea, nosotros en México somos ineficientes en la generación, hay unas pérdidas enormes técnicas y hay unas pérdidas enormes no técnicas que están asociadas a aspectos culturales. Entonces, se estima, varios estudios del Colegio de México, en muchos estudios, que hay un subsidio 1 a 1, ¿no? En eso nos sustentamos para decir, no utilicemos ese subsidio, el subsidio real, ¿no? Que se utiliza para bajar la tarifa eléctrica al usuario residencial, para gastarlo, utilicemos en invertir en una infraestructura que permita hacer la transición energética. Esa preocupación es totalmente válida. Nosotros luchamos mucho con esa falta de transparencia, y sí, muy probablemente sea cierto, y por eso nuestra consideración es que al menos el 30% se va en todo eso, que al menos, ¿no? Que no es bajar el costo real de la tarifa eléctrica. Bueno, voy a pasar entonces a la última reflexión, un minuto solamente. Tema más importante, tema emergente más importante en política pública relacionado con pobreza energética. Ok, Tania. Principalmente
es la importancia del clima, dado que las regiones no son homogéneas. Entonces, es ver cómo podemos reducir el nivel de emisiones sin afectar la calidad de vida de las personas. Gracias. Héctor. Yo nada más diría que la calidad de vida pasa por la calidad del estado de salud que nosotros tengamos, independientemente cómo lo encargamos de mano, por lo menos que tengamos indicadores positivos, indicadores de desarrollo, y que no estemos ahí postrados, digamos, ante una serie de cosas que ya sabemos que nos están dañando, ¿no? Muchas gracias. Y Gabriel. Bueno, en el contexto de la propuesta de bono solar, sin duda está enfocada a los usuarios, el 98% de los usuarios que ya tienen acceso a electricidad, ¿no? Y que es un tipo de pobreza energética muy distinto a la pobreza energética que enfrenta una persona que tiene un fuego abierto para calentar sus alimentos, ¿no? No se diga. Entonces, son enfoques para sectores de la población, para una pobreza energética distinta, ¿no? Es mucho más grave y mucho más profunda la pobreza energética definida desde ese punto de vista. En términos de política pública, rápidamente, creo que lo más importante va a ser buscar atender la pobreza energética a través de evitar esta regresividad que hay en el subsidio. No estamos subsidiando al 98% de la población en México. Todos, el 98% de la población en México necesita subsidio, ¿cómo? Sin hacer una tragedia social, ¿no? Un descontento social. Quitamos esa regresividad y enfocamos esos recursos para realmente atender a los que más lo necesitan, ¿no? Creo que eso sería lo que me llevo. Bueno, con esto cerramos entonces el último panel, el panel 5, y damos paso a la clausura. Por favor, denle un aplauso. ¿Hay un comentario final? Pues es un comentario muy fuera de lugar, se pudiera decirlo, pero como estábamos desde ayer hasta ahora se estuvo comentando mucho sobre el problema emergente, ¿no? De la energía. Entonces, que se nos va la mayor cantidad de nuestros ingresos en esos pagos. Entonces yo creo que en las exposiciones que han hecho, muy buenas todas, han ido interrelacionando factores que influyen unos en otros para que se agudice la pobreza no emergente. Entonces yo no escuché nunca el problema del salario. El problema en México del salario es de los más bajos que hay, no nomás en América Latina, ¿no? Entonces, por más que se busquen las soluciones, se nos quiten subsidios, la región fronteriza principalmente vamos a tener siempre problema para tener una vida pues, más confortable o de mejor nivel de salud, o de mejor niveles de cubrir necesidades, ¿no? Solo ese aspecto, porque pues todos los investigadores creo que hay un compromiso de comentar ese tema. Es todo, gracias. Bueno, estamos un poco ya al límite. Le vamos a dejar a cada uno, si quiere hacer alguien comentarios, un minuto, por favor. Bueno, yo menos, qué bueno que toque ese tema, es súper importante. Estamos jodidos, muy jodidos en ese tema, y pareciera ser que se habla de los subsidios que nos da el gobierno y todo esto, bueno, rescates cuando son empresas, pero nosotros estamos subsidiando al gobierno y estamos subsidiando a las empresas porque no ganamos lo que tendríamos que estar ganando. Gabriel, ¿quieres? No, bueno, lo platicaba con Rigoberto, ¿no? La causa de la pobreza energética es el ingreso, ¿no? Sin duda, pensando todas las alternativas que pensamos, o sea, que estamos proponiendo es desde la perspectiva de cambio climático, desde la perspectiva de pobreza energética, pero la base es el tema del ingreso, sin duda, ¿no? Y es un tema de política que no atañe a mi institución per se, pero que, o sea, es la primera pregunta que hacemos, ¿no? ¿Cuál es la causa de la pobreza energética, no? La propuesta de bono solar lo que busca es reducir los gastos del usuario final, ¿no? No atiende la parte del ingreso, lo que busca es reducirle el gasto, ¿no? Reducirle el gasto en ese concepto que es consumo eléctrico, ¿no? Tania, ¿algún comentario? ¿No?
Pues nada más sería algo que se puede considerar dado que el proyecto está en una fase inicial. Pues muchas gracias, démosle un aplauso a los invitados y con esto cerramos esta sesión. Gracias. Bueno, pues